reales vamos a abordar hoy el conjunto de los números naturales y vamos a hacer una construcción, digamos, de este conjunto, teniendo en cuenta que al menos conocemos de la clase el neutro de la suma, el 1 que es el neutro del producto o inverso, y el menos 1 que es elemento opuesto de 1, porque todo número real tiene su opuesto, digamos. ¿Estoy con problemas de audio? ¿No se escucha bien? Se escucha muy despacio. ¿Me Se le escuchas? trabó hace un ratito, pues, cuando estaba explicando números reales, 0, 1 y menos 1, se le trabó un ratito, pero ya se le escucha bien. Ah, bueno, a ver si es que no sé si es. Tengo el micrófono al 100%. Bueno, cualquier cosa me avisan, pero avísenme por audio, no por chat, porque no estoy leyendo el chat. Bueno, entonces habíamos dicho que conocemos tres números reales, 0, 1 y menos 1. Como 1 pertenece a R por el axioma S1, el siguiente también es un número real. La suma de dos números reales es un número real. Se cumple la ley de cierre para la suma. Por ese 1 también 3 es igual a 2 más 1. Es un número real porque 2 es un número real, 1 es un número real y la suma de dos reales es un real. Y entonces así podemos seguir encontrando elementos del conjunto que vamos a llamar el conjunto de los números naturales, que se representan con esa n mayúscula que tenemos ahí con doble patita, como un subconjunto de R. Como el 0 también es un número real, el conjunto de los naturales que recién caracterizamos ahí arriba, unión el 0, el conjunto que tiene como elemento 0, vamos a llamar el conjunto de los enteros no negativos. O sea, si en el conjunto incluimos el 0, ese conjunto no se llama conjunto de los números naturales porque el 0 no consideramos como número natural. Por lo tanto, a ese conjunto o a ese subconjunto lo vamos a llamar de los enteros no negativos, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora una definición, la definición de conjunto inductivo. Si A es un subconjunto no vacío de R del conjunto de los números reales, vamos a decir que A es inductivo si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. El 1 pertenece a ese conjunto y cualquiera sea X perteneciente a ese conjunto, X más 1 pertenece al conjunto. ¿Sí? Esas dos condiciones se tienen que cumplir para que un subconjunto A no vacío, que sea un subconjunto de R, sea un subconjunto que vamos a llamar inductivo. ¿Sí? Bueno, acá como primer conjunto inductivo, digamos, tenemos el conjunto de los números reales. ¿Por qué razón? Porque por P4 el 1 pertenece a R. ¿Qué decía la propiedad 4? De axiomas de cuerpo ordenado.
Decía que hablaba del elemento neutro, inverso para el producto. Y por lo tanto, si existe el 1 como inverso, cualquiera sea x perteneciente a reales, x más 1 es un número real por la propiedad de la suma, por la propiedad 1 de la suma, es decir, la ley de cierre. Si x es real y 1 es real, x más 1 es un número real. Por lo tanto, el 1 es un número real y para cualquier número real x, se tiene que x más 1 también es un número real por la ley de cierre de la suma. Por lo tanto, con esto queda visto que el conjunto de los números, que R es un conjunto inductivo. El propio R es un conjunto inductivo, digamos. Entonces, por lo que dijimos antes, N es inductivo, por lo cual damos la siguiente definición. Y acá viene la definición de N en función de lo que vimos anteriormente. Llamamos conjunto de números naturales N a aquel subconjunto real inductivo que está incluido en todo subconjunto real inductivo. ¿Sí? Dado cualquier conjunto inductivo, N está incluido en ese conjunto inductivo. N es el conjunto de los números naturales si y solo si N está incluido en A, cualquiera sea A un subconjunto de N, que sea inductivo, ¿no? Entre comillas, ¿no? A es como el menor subconjunto inductivo de R. En realidad digo entre comillas porque uno no habla de menor o mayor conjunto. Eso para que se entienda un poquito la idea, ¿no? ¿Sí? El carácter inductivo de N es el que permite que se cumpla el siguiente teorema que vamos a enunciar y no lo vamos a demostrar, que es el principio de inducción matemática o principio de inducción completa, que dice lo siguiente: si P es un predicado con dominio en el conjunto de los números naturales, tal que el valor de verdad de P de 1 es 1 y el valor de P de H es 1, eso implica que el valor de P de H más 1 sea igual a 1, entonces la proposición para todo n perteneciente a naturales se verifica que el valor de verdad de P sub n es igual a 1. Es decir, cuando queremos demostrar una propiedad que se cumple en el conjunto de los números naturales, utilizando este principio de inducción, lo que tenemos que ver es que se cumpla para el caso de n igual a 1 y suponiendo que se cumpla para cualquier h perteneciente al conjunto de los naturales, se tiene que sí o sí cumplir para el siguiente, para h más 1. ¿Sí? Algo así como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, infinitos hombrecitos uno al lado del otro. ¿Sí? Y entonces uno le empuja al primer hombrecito y ese cae y le hace caer a los infinitos hombrecitos que siguen. ¿Sí? Entonces, cae el primer hombrecito y si cae un hombrecito de la fila, de cualquier lugar, el que está en la fila, en el lugar 700, el que está en el lugar 1.000.000.800.000, no sé qué, entonces seguro cae el siguiente. ¿Sí? Esta propiedad solamente sirve como herramienta para demostrar propiedades del conjunto de los números naturales. Acuérdense que en la definición hay una implicación, la que estoy marcando acá en el cursor. Si la propiedad se cumple para h, entonces sí o sí se tiene que cumplir para h más 1. No puede ser que se cumpla para h y para h más 1 no, porque eso es la negación de una implicación. ¿Sí? Que es el único caso en que la implicación es falsa.
¿Ah? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Si n y m son naturales, entonces n más m pertenece a los naturales. ¿Sí? Es decir, lo primero que vamos a ver es que se cumple la ley de cierre en el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Es decir, dado dos números naturales, la suma de ellos dos es un número natural. ¿Sí? Esa ley de cierre ya vimos que se cumplía para la suma de números reales, pero no sabemos si se cumple para la suma de naturales, porque uno puede decir, bueno, la suma de naturales puede no ser un número natural, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar ahora, y como estamos trabajando en el conjunto de números naturales, podemos demostrar por inducción completa o inducción matemática, ¿no? Bueno, sean n y m pertenecientes a naturales, probaremos que n más m también es natural o pertenece a los naturales, que la suma es cerrada en n. Entonces, si se considera n un número fijo, el predicado a utilizar es P de m, n más m perteneciente a naturales. O sea, tenemos que dejar uno fijo para no variar los dos, ¿cierto? Hay que probar para uno, que se cumple, suponer que se cumple para h y entonces se cumple para h más 1. Entonces, si m es 1, como n es un número natural y n es inductivo, resulta que el siguiente es natural. Es decir, que el valor de verdad de P de 1 es 1. P de 1 es verdadero. ¿Sí? Empleando nomás la idea de que n es un subconjunto inductivo de R. La hipótesis inductiva, suponemos que el valor de verdad de P de m es 1, es decir, suponemos que n más m pertenece a naturales. Si n más m pertenece a naturales, entonces n más m más 1 pertenece a naturales. ¿Sí? Bueno, entonces, por hipótesis inductivas, en realidad en una demostración por inducción, en algún momento siempre hay que emplear la hipótesis. ¿Sí? Porque hay casos, digamos, es muy usual que uno encuentre, van a trabajar mucho a esto, muy práctico, pero por ahí en los exámenes parciales finales, uno nota, digamos, reiteradamente que hacen a veces la demostración sin utilizar la hipótesis, y eso no está nunca bien. ¿Sí? Eh, a veces uno no entiende cómo pueden lograr eso, digamos. Es que es más esa natural. Eso lo aceptamos como verdadero porque es hipótesis. ¿Sí? De eso se trata, suponer verdadera la hipótesis y demostrar la tesis. ¿Sí? Y como n es inductivo, se tiene que el siguiente pertenece a n. Es decir, si n más m es un número natural, la suma de dos números naturales es un número natural, como n lo definimos, los caracterizamos recién como un subconjunto inductivo de R, entonces significa que el siguiente también es natural. Pero, a ver, acá podemos aplicar la propiedad asociativa, ¿sí? En lugar de asociar n con m, asociamos m con 1, ¿sí? O asociamos n con m, o asociamos m con 1, vale lo mismo, ¿sí? Entonces, si n más m pertenece a naturales, vemos también que n más m más 1 pertenece a naturales, ¿sí? Entonces con eso queda demostrada la tesis, digamos. Es decir, aceptando que se cumple PDM, eso implica que se cumple PDM más 1. ¿Sí? Por lo tanto,
por el principio de inducción completa o principio de inducción matemática, para todo n y m pertenecientes a naturales, se verifica que la suma de n y m es un número natural, pertenece a n también. Vamos a hablar ahora de una función particular, que es la función factorial. Vamos a considerar esta relación, que la anotamos, la caracterizamos, la nombramos con un signo de admiración, pero ese signo de admiración significa factorial. Factorial viene de factor, de multiplicación, digamos. ¿Sí? Entonces, síganme acá con mi cursor amarillo. El factorial es una función que tiene dominio en n0 e imagen en el conjunto de los números naturales. Acuérdense que n0 son los enteros no negativos y n es el conjunto de los números naturales. Tal que el factorial de x vale 1 cuando x igual a 0 o x vale 1. Y vale, el factorial de x vale x multiplicado por el factorial del anterior cuando x es mayor que 1. O sea, el factorial de 2 es 2 por 1 factorial. El factorial de 3 es 3 por 2 factorial. El factorial de 4 es 4 por 3 factorial. Y ahí podemos ocupar el factorial de 3. Y así sucesivamente. Y en ese caso nos queda que, por ejemplo, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24. El factorial de 4 es 24. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, o sea, 6. El factorial de 1 es 1, el factorial de 0 es 1. Asimismo, como el factorial de un número entero no negativo se define como un producto, la unicidad de la imagen está asegurada. ¿Por qué la ¿El unicidad? factorial de 5 cómo es entonces? ¿Cómo? El factorial de 5. Y como los otros casos, mi hijo. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Básicamente es multiplicar el número por sus anteriores. Así es. Así es. Básicamente es eso. Exacto. Entonces, ¿por qué dice que la unicidad de la imagen está asegurada? Porque como el factorial se define como un producto, el producto de los números naturales sabemos que existe, desde siempre, digamos. Cuando multiplicamos dos números naturales siempre obtenemos el resultado. O sea, ¿qué significa eso? Que todos los elementos del dominio tienen una imagen. Por lo tanto, por eso podemos hablar de función factorial. ¿Sí? Porque se cumple la condición de existencia. Bueno, vamos a ver ahora, acá marco con mi cursor amarillo, que para todo x perteneciente a n0, se verifica que el factorial de x pertenece a naturales. O sea, el factorial de x es un número natural. Bueno, vamos a hacer un cambio de forma de trabajar. A ver, ¿cómo sigue acá? Ah, está bien. Yo les dejo 5 minutos para que miren la filmina, traten de entender y después alguno de ustedes me explica. O les hago preguntas. Así no soy yo el que siempre está explicando, sino también les hago trabajar a ustedes un poquito para que traten de entender y de paso no les sea muy larga y aburrida la clase y no se duerman, ¿sí? Entonces, lo que estamos demostrando o por demostrar acá es esta propiedad que estoy marcando con el cursor amarillo. Para todo x perteneciente a n0, o sea, el conjunto de los enteros no negativos, se verifica que el factorial de x pertenece a natural.
O sea, no es un número de n0, es un número natural. ¿Sí? Bueno, y ahí está la demostración. Léanla, a ver quién entiende y después me explican ustedes. Y en función de lo que ustedes me explican, yo les voy completando la idea. 3 minutitos, 5 ya es mucho. 3 minutitos. Bueno, a ver quién me explica. ¿Quién me puede comentar? Profe, ¿Sí? em, ¿le digo lo que yo entendí o, o leo todo? Como vos prefieras. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián, Bueno, dale Sebastián, te escucho. bueno, lo que yo entendí acá leyendo es que para todo X perteneciente Leer mi a los mensaje. enteros no a los enteros no Leer negativos, mi mensaje. Sí. hola,
Sí te escucho, pero hay un micrófono encendido, por favor. Maya, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Maya, Yasmín, tu micrófono. Bueno, continúo. Como está diciendo, para todo X perteneciente a los enteros no negativos, verifica que el factor de X pertenece a los naturales. El Lo que yo factorial, sí. entendí, lo que yo entendí es que esto sucede, esto sucede porque el factor de 0 es 1 y 1 pertenece a los naturales. Sí. Yo entendí que por eso es que el factor de X de los enteros No, no bueno, pero de los ahí, a negativos ver, pertenece. Sebastián, primero que no es factor, sino factorial. Factorial, lo siento. Y me está hablando solamente de un número. Y dice para todo X. ¿Por qué me habla solamente del 1 o del 0? Le hablo solamente del 0 porque lo demás, números de los enteros no negativos, vienen a ser ya naturales de por sí, como el 1, el 2, el 3. Por eso yo me enfoqué en el Eso es 0, el porque dominio. Eso es el dominio. Lo que hay que probar es que para todos los naturales se cumple que el factorial de un número natural es un número natural, digamos. ujú. Bueno, eso era el sentido que yo le encontré más o menos. Sí, pero la idea no era, no, la idea era entender la demostración, Sebastián. La demostración. ¿Quién me Mm. puede comentar? ¿Quién otra persona? Profesor, Bueno, dale. lo que yo más o menos entendí para ayudar al compañero es que el factorial de un número natural siempre va a ser el producto de todos sus anteriores. Por ejemplo, 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y está sabido que por una propiedad, todo número natural multiplicado por otro natural va a dar como resultado un número natural. Entonces, todo factorial de un número natural, que es un producto de sus anteriores, que todos van a ser naturales, va a dar Eh, resultado un número perteneciente natural. Agustina, Sí. te hago una corrección ahí. No es el producto de sus anteriores, es el producto de ese número y sus anteriores. Porque si yo digo solamente anteriores, estoy asumiendo que el factorial de 5 es 4 por 3 por 2 por 1. Y el factorial de 8 es 7 por 6 por 5, ¿sí? Entonces hay que decir, el factorial de un número es el producto de ese número por todos sus anteriores. Bueno, pero la consigna no era esa. La consigna era que puedan entender la demostración que le estoy mostrando acá en la filmina. Que me puedan explicar esa demostración. ¿Quién entendió y me puede explicar? Profe, ¿Sí? le voy a decir lo que entendí de la demostración, o sea, le voy a explicar todo como usted dice, pero en base a lo que llegué a entender. Sí, Dice, sí. primero dice, sea X perteneciente a, al conjunto de los números naturales, incluido el cero, o sea, serían los enteros positivos, incluido el cero. Dice, si X es igual a 1, entonces el factorial de X va a ser igual al factorial de 1. Lo que por la definición que vimos anteriormente, eso es igual a 1. Y 1 está en los naturales. Eso es lo que define primero. Entonces Sí. ahí dice, hipótesis. Supongamos que X pertenece a n sub 0. Tal que X es mayor que 1 y el factorial de X pertenece a los naturales. Sí. Bueno, demostración. Por definición de factorial se tiene que X más 1 factorial es igual a X más 1 por X factorial. ¿Qué pasa Exacto. acá? El factorial de un número, El 1, el factorial de un número es ese número por el factorial del anterior. claro, ¿Sí? porque aclaramos ya en la definición que todo lo que sea mayor que
cuando x es mayor que 1, se toma esa definición de factorial. En este caso, Sí, sabemos que x más 1 va a dar algo mayor que 1, entonces se le aplica esa definición de factorial. exacto. Ahora bien, por ser n inductivo, o sea, lo que vimos anteriormente, sabemos que x más 1 es un número natural. Sí, Entonces, y por hipótesis, sabemos con lo que vimos anteriormente ya, que el factorial de x pertenece a los naturales, porque ya habíamos dicho anteriormente que si x es igual a 1, el factorial de x es el factorial de 1. Entonces, 1 pertenece a los naturales. O sea que, por esa hipótesis, el factorial de x ya sabemos que es natural también, por esa hipótesis que habíamos planteado antes. Y por el tema de n inductivo, sabemos que x más 1 va a dar un número natural, porque también hay que ver el tema de lo que habíamos visto, de que n pertenece a los naturales. Si le sumamos un número natural, va a dar otro número natural también. Después dice, luego como el producto de dos naturales es un número natural, resulta que x más 1 pertenece, el factorial de x más 1 pertenece a los naturales. Bueno, eso era lo que dije anteriormente, que si hacemos el producto de dos números naturales, tenemos otro número natural. Eso es por propiedad que habíamos visto en la clase anterior. bueno. Después dice, luego sería, ¿cómo era? Al principio de inducción. Principio de introducción completa. Ese. Principio de inducción. Principio de inducción completa para todo x perteneciente a los naturales. El factorial de x pertenece a los naturales. Y el factorial de 0 es igual a 1. Eso era lo que había dicho el compañero. Eso, lo que dijo el compañero hoy, se vería acá en esto último. Claro. Sabemos que 1 pertenece a los naturales. Ya habíamos visto que si se hace el factorial, va a dar un número natural. El detalle está en ver el 0. Porque el 0 no está en los naturales, está en n sub 0. Entonces, al hacer el factorial de 0, que era lo que había dicho el compañero hoy, 1 pertenece a los naturales. Es decir, entonces, que para todo x perteneciente a n sub 0, se va a verificar que el factorial pertenece a los naturales. O sea, incluso con el 0 da 1 y 1 es natural. Sí, el 0 es por una cuestión de definición, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso es lo que más o menos fui... No sé si me di a entender o hay algo mal. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. Mariano. Bueno, Mariano, muy bien. Algunas cuestiones de ahí del lenguaje que falta ajustar, ¿no es cierto? Por Sí, ejemplo, el 0 está acá o esas cosas. El 0 está en n, uno dice con una cuestión de abuso de notación, digamos, lo que hay que decir ahí es el 0 pertenece a naturales. En lugar de decir está en n y esas cosas, que pertenece a los naturales. Bueno, entonces la hipótesis, yo para ajustar esta cuestión del lenguaje, entonces la hipótesis inductiva dice, suponemos que x pertenece a n0, tal que x es mayor que 1 y factorial de x pertenece a n. Eso es la hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva la asumimos o la suponemos como verdadera. Entonces, recién vimos que la definición de factorial dice x más 1 factorial es x más 1 por x factorial. O sea, el factorial de un número es ese mismo número sin factorial por el factorial del anterior. El micrófono, por favor. Ahora bien, porque n es un conjunto inductivo o un subconjunto inductivo de R, x más 1 es un número natural y por hipótesis
Por ser n inductivo, x más 1 es un número natural, porque si x es un número natural, el siguiente también es un número natural, porque n es un conjunto inductivo. Por otro lado, por hipótesis vimos que x factorial es natural también. ¿Sí? Hipótesis inductiva. Luego, como el producto de dos naturales es un número natural, entonces x más 1 natural, x factorial natural, entonces x más 1 factorial es un número natural. Bueno, para todo x perteneciente a naturales, x factorial pertenece a n. ¿Por qué razón? Porque el factorial de 0 es 1 y recién probamos que para los mayores que 1, el factorial de x también pertenece a n. ¿Sí? Con lo cual queda probado que para todo el conjunto, para todo elemento perteneciente al conjunto de los enteros no negativos, se cumple que el factorial de x es un número natural o pertenece al conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver algunos números, especiales, que se llaman en este caso combinatorios. Milán, su micrófono, por favor. Digo la persona. ¿Quién tiene el micrófono encendido? ¿Quién está con el micrófono encendido? Varios. Tratemos de ser cuidadosos con el tema del micrófono porque la verdad que no tendríamos que estar suspendiendo a cada rato la clase y pedirle a la persona que se olvidó del micrófono, que entró con el micrófono encendido, porque si no a cada rato estamos con eso y resulta cansador para todos. Así que seamos un poco responsables con eso. La clase pasada anduvimos bien y ahora a cada rato aparece el micrófono. Bueno, entonces vamos a estudiar ahora números combinatorios. ¿Y cómo los vamos a definir? Sean n y m pertenecientes a n0, el conjunto de los números enteros no negativos, con la condición de que n sea más chico que m o a lo sumo igual que n. En esas condiciones vamos a llamar número combinatorio de numerador m y denominador n al siguiente número natural. El número combinatorio se representa de esta manera: m arriba como numerador, n abajo como denominador, encerrado entre paréntesis, pero sin raya porque si no es fracción. ¿Sí? Entonces, el número combinatorio de numerador m y denominador n como el cociente entre m factorial y n factorial por m menos n factorial. O sea, es el factorial del numerador dividido el factorial del denominador por el factorial del numerador menos el denominador. ¿Sí? Acá hay unas propiedades que dice que el factorial, el número combinatorio de numerador m y denominador 0 es 1. El número combinatorio, Natalia, su micrófono. El número combinatorio de numerador m y denominador 1 es m. Y el número combinatorio de numerador m y denominador m es 1. Otra propiedad, que el número combinatorio m de n es lo mismo que m de m menos n. ¿Sí? Por ejemplo, si m vale 7 y n vale 4, el número combinatorio 7
de 4 es lo mismo que 7 de 7 menos 4, o sea, 7 de 3. ¿Sí? En el práctico van a trabajar con ejercicios sobre esto, ¿no? Y la fórmula de Stiefel dice que si sumamos dos números combinatorios del mismo numerador, m y m, y los denominadores son tales que uno es n y el otro es n menos 1, de orden complementario, esto va a ser igual a otro número combinatorio que tiene como numerador 1 más que el numerador de los dos números que se suman y el denominador el mayor de los denominadores. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces Natalia, Maya, Samuel, tengan en cuenta el tema de sus micrófonos, por favor, para la próxima. Bueno, entonces vamos a ver la demostración de estas propiedades. Bueno, por ejemplo, el número combinatorio m de 0. Por definición, del número combinatorio es m factorial, el factorial del numerador, sobre el factorial del denominador, o sea, 0 factorial, por el factorial del numerador menos el denominador. O sea, m factorial sobre 0 factorial por m menos 0 factorial. Esto me da m factorial, el factorial de 0 que es 1 por definición, y m menos 0 es m, por lo tanto me queda el factorial de m. Con los factoriales de m y m me queda 1. Y con eso queda demostrado que el número combinatorio de numerador m y denominador 0 da 1. ¿Sí? Y los otros también se hacen de la misma manera usando la definición. M de 1 es m factorial sobre 1 factorial por m menos 1 factorial. El número m factorial, por definición de factorial, acuérdense que se puede escribir como m por el factorial del anterior. M factorial, el número m, por m menos 1 factorial, o sea, factorial del anterior sobre m menos 1 factorial. Simplifico m menos 1 factorial con m menos 1 factorial y me queda m por 1 que me da 3m. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir el anterior? Si me molesta. Sí, no, hay que aplicar la definición nomás. M de 1 es m factorial por 1 factorial por m menos 1 factorial. El factorial de m es m por el factorial del anterior. Eso es por definición de factorial. Simplificamos m menos 1 factorial con m menos 1 factorial y me queda m. Estos numeritos que ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4, son la referencia de lo que estamos utilizando en cada igualdad que dice acá abajo, ¿no? Definición de número combinatorio, definición de factorial, axioma tal, todo eso. Ah, sí, yo justamente le estaba por preguntar eso, profe. En estos tres casos Gracias. se utiliza la definición. El número factorial m tomado de AM me da 1. Usando la definición me queda m factorial sobre m factorial por m menos n factorial. Pero m menos m factorial es 0 y el factorial de 0 es 1. Simplifico m factorial con m factorial y me queda 1. ¿Sí?
Profe, perdón, tengo una Sí, duda. sí. ¿Por qué queda 3M en el anterior? No, había dicho que eso, el número 1, 2, ¿O ese 3 es el... son las Perdón, referencias. quedó... Perdón, disculpa. No, no, no te preocupes. Lo que pasa es que ese 3 quedó como muy grande ahí, por eso capaz te confundí. Vamos a achicar este 3 acá para el próximo año. Ah, no, pero está todo como imagen, no me va a permitir achicar solamente eso. A ver. No, se me achica todo. M Bueno, menos 0 factorial, ¿cuánto da? y m menos 0 es m. Y el factorial de m menos 0 es lo mismo que el factorial de m. Profe, ¿qué son esos números que están después del igual? No entendí. Lee Son las las referencias referencias que están registradas en la que mismo. utilizamos acá, las definiciones y los axiomas. Lee Ah, las referencias que están ahí abajo. Fíjate que abajo hay referencias que dicen 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hacemos el ejercicio que le había dicho hoy. Quiero que ustedes miren esa demostración que está acá, la demostración de la propiedad B. La propiedad B que dice que el factorial m de, perdón, el número combinatorio m de n es igual al número combinatorio de numerador m y denominador m menos n. Esa es la propiedad que está demostrada acá. 3 minutos para que miren la propiedad y me cuenten, me expliquen cómo se hace, cómo está hecha la demostración, digamos.
Bueno, ¿quién me va a comentar? Si quiere, yo le comento. ¿Ya me comentaste el anterior? No, yo no. Ah, buenísimo entonces. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Felipe. Te escuchamos. Bueno, sean n y m dos números pertenecientes a los números enteros no negativos, tal que n es menor o igual a m. Abajo se denota que el número combinatorio m sobre n es igual a el factorial de m sobre el factorial de n por el factorial de m menos n. El procedimiento que se utiliza acá es la definición del número combinatorio. Eso es igual a el factorial de m sobre el factorial de m menos n por el factorial de n. Hay un micrófono encendido. Bueno, el procedimiento que se utiliza acá es el axioma P2. Y eso nos da igual a el factorial de m sobre el factorial de m menos n por el factorial de m menos m más n. El procedimiento que se utiliza acá es el axioma S5 de la suma. Eso nos da igual a el factorial de m sobre el factorial de m menos n por el factorial de m menos n. El procedimiento que se utiliza es la propiedad las propiedades derivadas, que son opuesto de la suma y del opuesto. Y eso nos da igual a m al número combinatorio m sobre m menos n, que el procedimiento que se utiliza es la definición de número combinatorio. Sí, fíjense a ver un poquito porque la verdad que sería bueno, está muy bien lo que dijiste y cómo leíste esas cosas, pero en lugar de decir por tal propiedad, por el axioma tanto, habría que explicar un poquito más. Es decir, fíjense en lo demás y de acuerdo con lo que explicó el compañero, pueden entender un poquito más o sea, en lugar de decir por el axioma tanto, se hizo otra cosa, entender un poquito más. Un minuto más y si no lo hablamos juntos. Profe,
Bueno, empezamos entonces con el primer miembro. El número factorial m de n es igual a m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. ¿Y eso por qué es así? Por la definición del número combinatorio. Exacto. Perfecto. Bueno. Luego dice m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. ¿Qué pasó ahí? Profe, en este yo tengo una duda. Dice las referencias axioma P2, pero yo tengo como el axioma P2 a la ley asociativa de la multiplicación y me parece que acá está siendo conmutativa porque están cambiando los lugares nomás los elementos de la multiplicación. Entonces, ¿no Exacto. sería P3? Sí, P3 es. No me deja cambiar a mí, a ver acá. Uy. Bueno, entonces como la compañera dijo, de ahí pasa a m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. Bueno, tarda 2 horas para guardar esta cosa que modifiqué, así que vamos a esperar nomás. Ahí terminó.
Bueno, y entonces después aparece el mismo numerador, m factorial sobre m menos n factorial. Y acá, en lugar de n factorial, escribo m menos m más n. O sea, total m menos m sabemos que es 0. Y 0 más n sabemos que es n. O sea, es un artificio nomás que se hace acá. ¿Para qué se hace ese artificio? Para que más abajo, acá me quede m menos n factorial. Y acá utilice la asociativa. M menos m menos n. ¿Sí? O sea, al utilizar la asociativa y poner un signo negativo fuera del paréntesis, me va a quedar m menos m, como está acá, y menos menos n me queda más n, como está acá. Y esa es la definición del número combinatorio m, de numerador m y denominador m menos n. O sea, m factorial sobre m menos n factorial. ¿Sí? Bueno, y esta hay que hacer ahí algunas cuentitas, pero también sale, con todo lo que ya hablamos, sale de la misma manera, hay que aplicar la definición, algunas propiedades como los axiomas del P5, el axioma que tienen que ver con la suma y el producto. ¿Sí? Les dejo a esta demostración para que la analicen ustedes, les dejo como tarea. Y cualquier cosa que no entiendan, me avisan la próxima. Acá lo que hay que hacer es aplicar la definición, sumar fracciones, empezar a trabajar con la definición de factorial y con eso se llega. Profe, yo no entendí unas cosas de la anterior. ¿Cuál? No entendí cuando se usa la es 5, ¿por qué se emplea el artificio? El axioma dice que hay una existencia del opuesto, pero Sí, eso ese cómo m relaciona. menos m es lo mismo que... m menos m poner acá es lo mismo que es la nada misma, porque m menos m es 0 y no altera nada. M menos m es 0, está sumando lo opuesto. N más 0 es lo mismo que n, o sea, no te cambia nada. Y se hace justamente para llegar a esto, digamos. O sea, lo que Sí, se quiere obtener también, ahí es, m menos n, porque esa es la definición de el número combinatorio denominador m y denominador m menos n. sí, y Solamente quería saber cómo se llega, porque ahí hay dos miembros de m menos n. ¿Cómo se llega al final al número combinatorio m menos m de menos n? y es la definición de número combinatorio. Esto es la definición de número combinatorio. El número combinatorio m de m menos n, por definición es m factorial sobre m menos n, ¿sí? Por m menos n factorial. O sea, el factorial del numerador sobre el factorial del denominador por el factorial del numerador menos el denominador. Esa es la definición del número combinatorio que habíamos visto al principio. Ok, profe, gracias. No, no es nada mío. Bueno, lo que sigue ahora es comenzar con el conjunto de los números enteros. A ver qué tan largo tenemos esto. Bueno, muy poquito ya nos falta. Vamos a hacer un recredito de 5 minutos. Y continuamos con el conjunto de los números enteros.